realmente alcanza a percibir o a observar en la lámina, pues que se acomodan o se agrupan en cadenas, ¿sí? Por eso se llaman de esa manera. Y hay una imagen de lo que es la proteína M, que es la encargada de la virulencia, tiene distintas variabilidades antigénicas. Si ustedes observan bien la imagen, pues ahí hay como algunas estructuras de distintos colores que asemejan los cambios en los antígenos. Y fíjense que en el centro habla de epítopos reumatogénicos, y esa es una de las características del proceso infeccioso. Tiene ese potencial, tiene un potencial reumatogénico en el hospedero. Y además es una proteína que es, mire que habla de 4 tipos de acuerdo a cómo esté la parte variable colocada, porque tiene la parte variable, el epítopo reumatogénico y una parte conservada que es común para los 4 tipos. Eso estimula la reacción cruzada inmunitaria en la fiebre reumática. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los estreptococos? Bueno, ya dijimos, como género, pues una de las maneras de diferenciarlo de otros cocos gram positivos es mediante la prueba bioquímica de la catalasa. Pero ahora, entonces, ya entrados en el género, tenemos que diferenciar la especie. Los estreptococos tienen la capacidad de producir una hemólisis grande, pues que nos permite hacer diferenciación de grupos, ¿sí? De especies. Dentro de esos grupos hay varias especies, o sea, vamos a hablar de los que son capaces de hacer una hemólisis total, que se llaman beta hemolíticos, los que hacen hemólisis parcial, que se llaman alfa hemolíticos, y los que no hacen hemólisis, que dijimos que se agrupan como gamma hemolíticos. Los 3 grupos tienen dentro de cada uno de sus parámetros, o sea, de la hemólisis, varias especies. Entonces, empecemos con los beta hemolíticos, que tienen una hemólisis verdadera, son capaces de destruir completamente los glóbulos rojos, y ya yo les hablé cómo uno puede interpretar para clasificar en medios sintéticos la hemólisis, ¿cierto? Observando los medios de cultivo, lo que pasa alrededor de la colonia y en relación a los glóbulos rojos que tiene el medio. Dentro de ese grupo de los beta hemolíticos están el Streptococcus pyogenes, señora. Pero una pregunta, ¿usted ya pasó de la diapositiva de clasificación? No, ahí estoy. Ah, listo. Estoy ahí porque estoy hablando pues, de los beta hemolíticos, ¿sí? Entonces, dentro de los beta hemolíticos están los Streptococcus pyogenes, que también se llama beta hemolítico del grupo A, está el Streptococcus agalactiae o beta hemolítico del grupo B, y varios más ahí conforman esa clasificación, que es lo que llamamos la clasificación de Lanzfield por la composición de la pared, el carbohidrato. Ahora, están otros que producen también infecciones en el hombre, que son algunos como los Zoepidermicus, especies, y Disgalactiae y Agalactiae, Disgalactiae, disculpe. Están los de la hemólisis alfa, ya cambié de lámina, ¿sí la ven? Sí, señora. Ok. Entonces están los alfa hemolíticos, que son los que hacen una hemólisis parcial, incompleta, verduzca en el contorno de la colonia. Y dentro de estos están los Streptococcus viridans y el Streptococcus pneumoniae. Fíjense que cuando yo hablo del viridans hago una referencia en plural porque el viridans es un género, es un grupo con muchas subespecies, ¿ok? Perdón, no género, Streptococcus viridans es una especie con muchas subespecies. En la imagen que tienen ustedes ahí, fíjense en la parte superior, está bien rojito el medio, o sea, están íntegros los glóbulos rojos, y en la parte que se ve como un huevito así redondito en contorno de la colonia, que se ve amarillo, porque hay destrucción completa de los glóbulos rojos, no hay residuo de glóbulos rojos al contorno de la colonia. La colonia es esa cosita redondita, bien redonda, que parece como un ojito, esa es una colonia. Y obviamente esa es la imagen de una hemólisis completa, o sea, hemólisis alfa. Si nosotros en ese contorno viéramos residuos o color verdecito y demás, sería parcial y entonces estaríamos hablando de una hemólisis alfa. Pero si ni parcial ni total,
sino que no hay hemólisis, entonces son los que son gamma hemolíticos. Aquí está la clasificación de los patógenos estreptocócicos, que son por clasificación bioquímica, por clasificación serológica y el patrón de hemólisis. Entonces está el Streptococcus pyogenes, que es el grupo A por la clasificación serológica, que es la de Lancefield, y con un patrón beta hemolítico. El Agalactiae es del B, de la clasificación de Lancefield, con un patrón beta hemolítico, ocasionalmente puede ser no hemolítico. Los Dysgalactiae, que son C y G, clasificación serológica, con un patrón beta, y grupos anginosos, que pueden ser clasificación A, C, F y G, no son agrupables, y ocasionalmente puede ser beta o alfa hemolítico. Está el Streptococcus bovis, que es de clasificación D, no es dentro de la clasificación serológica, ya vamos a hablar específicamente cómo se hace. El no hemolítico, ocasionalmente son alfa, o no hemolíticos, o ocasionalmente beta, y está en el grupo virinas, que no es agrupable dentro de la clasificación de Lancefield, o sea, por serología, y son alfa o no hemolíticos los virinas, y el neumococo es realmente alfa hemolítico. ¿Cómo es la clasificación esta que hablamos aquí, serológica? Pues es lo que se llama la clasificación de Lancefield, una investigadora que encontró que en la pared de los estreptococos había distintos antígenos de pared. Entonces, los que tienen rhamnosa N-acetilglucosamina son del grupo A, los que tienen solo rhamnosa glucosamina del B, rhamnosa N-acetilgalactosamina del C, ácido glicerol teicoico del D y rhamnosa galactosamina del G. ¿Cómo se hace eso? Pues se pone el carbohidrato con un anticuerpo, o sea, la cepa con un anticuerpo específico, y con el que aglutine es porque tiene S. Entonces hay grupo A, B, C, D y G. Dentro de la clasificación de Lancefield, que son los beta hemolíticos, los que tienen ese carbohidrato en la pared, los demás no lo tienen. Hay otros estreptococos que ahora pues amerita casi que estudiarlos aparte, separados, que son los estreptococos del grupo D, que pueden presentar alfa, beta o gamma hemólisis. Dentro de este grupo están los Streptococcus equinos, bovis, y se estudia el género, y están los enterococos, que ya son propiamente los que tienen el potencial de habitar a nivel entérico por su capacidad de tolerar el ambiente de este sitio anatómico. Y dentro de esos están Fecali, Faesion y Durans, que están asociados a infecciones, heridas y abscesos intraabdominales. Digamos que algunos son no hemolíticos, habitan en piel, los del estreptococo del grupo B, y en el sistema respiratorio, a nivel gastrointestinal y genitourinario. Entonces, cuando ya hacemos la hemólisis y vemos, bueno, es un beta hemolítico. Coco, gram positivo, catalasa negativo, beta hemolítico. Entonces yo ya sé que es un estreptococo que quedo frente a esa amplia gama de beta hemolíticos y tengo que pues mirar a ver cuál es. Entonces se pueden hacer otras pruebas. Está, por ejemplo, la susceptibilidad a la bacitracina. Los que son susceptibles a la bacitracina son los beta hemolíticos del grupo A, o sea, el estreptococo pyogenes. Pero quiero que manejen esos dos nombres, porque a veces les pueden decir, mire, su paciente tiene un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces usted tiene que tener claridad que el estreptococo beta hemolítico del grupo A es el estreptococo pyogenes. Hay otra prueba que es la resistencia al trimetoprim sulfamethoxazol, y tanto los del A como los del B son resistentes a esto, mientras que el resto de estreptococos beta hemolíticos no son sensibles. Hay otra prueba que es la prueba de CAM, que es esa capacidad que tiene el Agalactiae, o sea, el estreptococo beta hemolítico del grupo B, de magnificar o agrandar la beta hemólisis del estafilococo aureus cuando se siembran los dos en el mismo medio. Cuando se une ese factor que tiene el Streptococcus agalactiae con el crecimiento del estafilococo aureus, pues la hemólisis beta del áureo se hace mucho más grande.
Y obviamente la determinación del polisacárido de grupo, que es la aglutinación, para ver cuál es el componente de la pared, que es lo que se llama la clasificación de Landsfield. Entonces, se hace prueba de citracina, prueba de resistencia al trimetopinsulfa, prueba de CAM, determinación del polisacárido, y entonces uno ya puede hablar de que es un estreptococo beta hemolítico, y ya puede hablar de cuál es el grupo al que pertenece. Si ustedes observan esta imagen, ahí está sembrado el estafilococo aureus de manera, perdón, el estreptococo agalactiae y el estafilococo aureus se encuentran, y esto que ven aquí como un triángulo grande es la hemólisis del estafilococo aureus cuando crece junto al estreptococo beta hemolítico, o sea, del grupo B, que es el agalactiae. Eso es lo que se llama factor CAM. Ahora, si es un coco gram positivo, catalasa negativo, alfa hemolítico, recuerden que aquí tenemos dos escenarios posibles. Uno, los del grupo viridans, dos, el neumococo. Entonces se pueden hacer pruebas como la de la optoquina, que es un derivado de la quinina, que inhibe selectivamente el crecimiento del estafilococo pneumoniae, pero los viridans son resistentes. Y si, digamos, bueno, aquí les hago la claridad otra vez que el viridans no corresponde a una especie, sino a un grupo de especies que no es calificable dentro del esquema de Landsfield y son parte de la microbiota orofaringea, pero pueden causar cuadros clínicos importantes en caries dentales, en endocarditis, abscesos cerebrales y septicemias. Y el otro escenario aquí es que son alfa hemolíticos sensibles a la optoquina, y entonces estamos frente al estreptococo pneumoniae o neumococo, que se le hacen pruebas de solubilidad en bilis, fermentación de inulina. Entonces esto ya nos permitiría confirmar microbiológicamente, porque la otra opción es de biología molecular, que estamos frente a un estreptococo alfa hemolítico, específicamente el neumococo. Esta sería la prueba de optoquina con un halo de sensibilidad. Entre más lejos crezca el microorganismo del sensidisco, quiere decir que es sensible. El que es sensible a la optoquina, pues dijimos que era el estreptococo pneumoniae. Cuando el microorganismo sospechamos pues que es catalasa negativo, gamma hemolítico, entonces pensamos pues que es un microorganismo del grupo D, o sea, un enterococo, y se hacen pruebas de confirmación de especie, de grupo y de especie, como es la hidrólisis de bilis esculina y la prueba de PIR, que son pruebas que se hacen. Además, el enterococo tiene una alta tolerancia al cloruro de sodio, ¿sí?, para poder hacer pruebas confirmatorias. Entonces, el de mayor potencial de virulencia dentro de los beta hemolíticos es el Streptococcus pyogenes. Las enfermedades van desde el impétigo, y se acuerdan que cuando hablamos del impétigo en el estafilo, yo les hice referencia a que el estreptococo también puede producir una sintomatología parecida, pero el agente etiológico es distinto. La lesión que por lo general es más asociada a la infección por estreptococo es la faringitis estreptocócica, ¿sí? Digamos, cuando ustedes sospechan y encuentran una evidencia clínica de la posibilidad de una infección a nivel orofaríngeo, pues generalmente esas lesiones supurativas y demás son producidas por estreptococos, faríngeo. También puede desencadenar un síndrome de choque tóxico, parecido a quién, al del estafilo, celulitis, bueno, o sea, lesiones en el sitio, lesiones por extensión, erisipela, celulitis, las infecciones de la fascia y otras que ya vamos a ver. También pueden producir pues infecciones del tracto urinario y bueno, todo ese tipo de lesiones que pueden terminar complicándole la vida. Vamos a hablar de el Streptococcus pneumoniae, que es un estreptococo alfa hemolítico. Es un coco gram positivo, generalmente está en parejas, o sea, es un diplococo encapsulado.
es alfa-hemolítico, son mesófilos. Generalmente en algún porcentaje de pacientes o de personas, entre un 5 y un 40%, son parte de la microbiota, o sea, ahí es su hábitat. Está asociado a neumonía, meningitis, bronquitis, bacteremia. Ya dijimos que eran solubles en bilis y sensibles a la optoquina. Cuando se cultiva son colonias pequeñas, redondas, alfa-hemolíticos, y el crecimiento es más rápido, es más, pues le gusta mucho, con un 5 y un 10% de CO2. Y la cápsula, que es generadora de virulencia, pues se puede perder cuando se pasan repiques sucesivos. Tiene un polisacárido que produce reacción de células B, y hay una prueba que se puede hacer, que es la reacción de Coulomb, que es como una hinchazón para mirar la cápsula. Bueno, una vez que se adhiere pues si está en la orofaringe o se adhiere ahí, empieza a producir, digamos que, algunas manifestaciones propias de una reacción inflamatoria. Pero cuando el sistema inmune, el estado de la persona lo permite, el microorganismo puede alcanzar la vía respiratoria inferior y producir una neumonía, que es, digamos, una de las formas complicadas de la infección por neumococo. Algunas condiciones del paciente, como la pérdida de la estructura del tejido desencadenado por infecciones virales previas, por ejemplo, virus que afecten las vías respiratorias. Pacientes que tienen el uso alcohólico, sí, el hábito alcohólico, y entonces eso pues puede terminar disminuyendo la capacidad de respuesta inmune. Cuando sufren de una dinámica circulatoria normal o otras patologías, otros procesos que faciliten el paso de la orofaringe a la vía respiratoria inferior. Cuando ya el microorganismo alcanza bronquios, alvéolos y demás, empieza a desencadenar una respuesta inflamatoria, empieza a haber afectación del tejido y se puede encontrar exudación de líquido fibrinoso, edematoso en alvéolos, consolidación del pulmón porque hay un infiltrado de eritrocitos y leucocitos. Además, recuerden que las células de la defensa, cuando llegan al tejido, hacen una degranulación y lo que tienen como peróxido y todas las enzimas que tienen para eliminar el agente que los atrajo ahí, pues pueden agravar el cuadro clínico. Hasta ahí está limitada la vía respiratoria, pero el cuadro se puede complicar aún más. ¿Por qué? Porque el microorganismo es capaz de alcanzar la vía hematógena. Y una vez que alcanza el torrente sanguíneo, pues puede pasar la barrera hematoencefálica y producir una complicación grave, que es una meningitis por neumococo. Hay fiebre, escalofríos, dolor pleural, esputo sanguinolento como evidencia clínica del proceso que se está desarrollando. Y se pueden presentar además, digamos que complicaciones tales. La complicación más grave de la neumonía, porque la neumonía en sí ya es una parte complicada, es la meningitis. Se puede desarrollar también endocarditis y una artritis séptica por reacción. Obviamente existe una vacuna específicamente contra las cepas encapsuladas para que la persona no sufra neumonía y mucho menos meningitis por neumococo. Para el diagnóstico, pues está obviamente todo el análisis de los signos y síntomas y algunas pruebas confirmatorias propias de microbiología, y entonces se toma la muestra, se hace coloración de la muestra si es a nivel de la vía pues que hay neumonía, se toma la secreción porque dijimos que era exudativo el proceso infeccioso, y se hace una coloración de Gram para buscar los microorganismos. Eso puede hacer una prueba de Coulomb para ver si tiene cápsula, se hace un Gram del esputo, se cultiva en agar sangre en CO2 y luego se hacen todas las pruebas de las que ya hablamos, ¿sí? Eso en lo que corresponde a microbiología. En lo que corresponde a pruebas moleculares, pues un PCR con un panel de Film and Write de Biofide para 8 bacterias, o sea, las bacterias asociadas a neumonías, las más frecuentes. Entonces, dentro de eso hay 8 paneles de genomas, y si coincide con el neumococo, pues nos van a decir, mire,
su paciente tiene neumococo. Y 7 genes de resistencia a los antimicrobianos. Esta es lo que uno ve cuando se hace una reacción para evidenciar la presencia de la cápsula. Entonces, eso es una prueba de Quellum, que Quellum es una palabra que quiere decir hinchazón, ¿ok? Ahí está. Bueno, ahora regresemos a los beta hemolíticos y entonces dentro de los beta hemolíticos está el estreptococo piógenes. El piógenes tiene antígenos del tipo A, hay es beta hemolítico, anaerobio facultativo, tiene una cápsula de ácido hialurónico, son susceptibles a la bacitracina, resistente al trimetoprim-sulfa, ya dijimos. ¿Cómo se puede uno infectar con él? Bueno, y con el neumococo también, o está ahí como parte de la microbiota, o por contacto directo con la saliva, con todos esos aerosoles y demás, igual acá. Y puede en primera instancia en el sitio de entrada causar una faringitis, faringoamigdalitis. Tiene la proteína M, que es indicativa de virulencia y la cápsula, y evita la fagocitosis. Tiene una sustancia T y una nucleoproteína. Pero tiene un gran potencial de toxicidad porque produce un buen número de toxinas y enzimas. Produce una streptocinasa que convierte el plasminógeno en plasmina y puede disolver coágulos intravasculares. Y aquí se parece, la capacidad contraria de la coagulasa del estafilococo aureus. Esta streptocinasa la usan para cuando la persona tiene, digamos, algún accidente cerebrovascular y los coágulos quedan en sitios anatómicos inoperables. Entonces le dan este tipo de medicamentos, este tipo de sustancias para que eso haga disolución del coágulo. Producen una streptodornasa que licúa en los exudados, la pus y el tejido necrosado, entonces no deja que atrape la pus ese tipo de microorganismos y eso le permite como extenderse, igual que la hialuronidasa, que es capaz de dañar el tejido conjuntivo, permite la propagación del microorganismo. Produce exotoxinas pirógenas que asociado al síndrome de choque tóxico y estreptocócico y produce una fiebre escarlatina. Produce una enzima que puede producir la lisis de los leucocitos, también se parece al estafilococo aureus, y una disfosfopiridina nucleotidasa, y produce unas hemolicinas, entre esas está la streptolicina O, que es una hemolicina que desencadena una respuesta inmunológica de tipo anticuerpos, o sea, anticuerpos específicos contra la streptolicina O, y eso en el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento en las infecciones por estreptococo son muy útiles porque podemos cuantificar ese anticuerpo y determinar el estado de infección, pero además podemos hacerle seguimiento a la enfermedad, al tratamiento, porque de acuerdo a la remisión, a la adherencia al tratamiento, esos títulos de anticuerpos tienen que disminuir como parte de la evidencia de que hay una resolución del proceso. Bueno, ¿cómo es la clínica de la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o sea, el piógenes? Hay enfermedades por invasión, o sea, desde el sitio de entrada, que puede ser la piel, puede producir erisipela, que es un edema masivo indurado, celulitis, que es una infección aguda de la piel, tejido subcutáneo, en fin, que ya estamos como agrandándonos, disponiendo hacia planos más profundos. La lesión no se eleva y el tejido lesionado no se distingue del sano. Digamos, alcanzando ya y llega hasta lo que se conoce como la fascia, y la infección se conoce como la fascitis necrotizante, una gangrena estreptocócica, que es la infección de tejido subcutáneo y la fascia. Aquí podría ser una sinergia con el estafilococo. También pueden producir fiebre puerperal, que está asociada a septicemias y endometritis. Obviamente el puerperio son esos 40 días después del parto.
las mujeres, antes de mejorar la calidad de la atención, el uso de guantes, el lavado de manos, la atención medicalizada de los partos y demás, y la presencia de los antibióticos, pues había mucha mujer que moría en el puerperio por procesos infecciosos. Y entre muchos agentes infecciosos, el que podría estar produciéndolo es el estreptococo beta hemolítico, el grupo A, o sea, el piógenes. Y obviamente ya la extensión de la infección, que es la bacteremia y una sepsis. ¿Sí? La bacteremia se puede producir por infección de heridas traumáticas o quirúrgicas o por la extensión de alguno de esos procesos. Aquí el ejemplo, una imagen de lo que es la fascitis necrotizante por estreptococo. Y si el paciente tiene alguna enfermedad metabólica de base, pues el cuadro clínico va a ser más complicado, el tratamiento más difícil, más demorado. Meningitis por estreptococos. Pero acuérdense que el neumococo, que también es un estreptococo, pero es un alfa hemolítico, también puede producir meningitis. Neumonías por estreptococo con consolidación y demás. Faringoamigdalitis. Bueno. Otros, digamos que infecciones por estreptococo del grupo A. Entonces, ¿cómo son? Enfermedades, infección por lo que se conocen como infección local, que está la faringitis estreptocócica, el impétigo y las infecciones invasivas por estreptococo, que se conoce como el síndrome del choque tóxico. Y están las enfermedades postestreptocócicas que aparecen después, es decir, aparentemente hay remisión del proceso infeccioso, pero se forman complejos antígeno-anticuerpo que
Hola. Yo sí me quedé como hablando sola. Hola, profe. Hola, No, profe. profe, Es que a muchos se nos fue la luz, creo. A mí se me Sí, acabó se de... fue la luz, pero ya volvió afortunadamente porque con este calor. Espera, entonces vuelvo a la presentación, ¿sí? Y me recuerdan hasta dónde se acuerdan que... ¿Listo? Enfermedades postestreptocócicas. Ok. Postestreptocócicas. Ok. Entonces, ya lo que hablamos antes es con la presencia de la bacteria ahí, ¿sí? O en el sitio o por extensión, como vimos, ¿ok? Pero resulta que a veces se pueden formar complejos antígeno-anticuerpo que se depositan específicamente en algunos órganos, en algunos sitios anatómicos, como en la membrana basal glomerular, que es lo que se conoce como una glomerulonefritis aguda producida por es una presentación clínica que sucede después de una infección por estreptococo, piógenes, y está la fiebre reumática que se encuentra después de una faringitis estreptocócica o de una infección por estreptococo. Y aquí lo que pasa es que el antígeno del estreptococo se parece al tejido cardíaco y el sistema inmune pues como que no hace mucha diferencia y digamos que quiere atacar a lo que reconoce como ajeno y afecta las válvulas cardíacas, lo que puede terminar dañándolas y produciendo la muerte del paciente si no tiene tratamiento. De hecho, antes de los antibióticos la gente podía fallecer por fiebre reumática. Como evidencia de este proceso, de esta enfermedad postestreptocócica, pues la persona con fiebre, por eso se llama fiebre reumática, que empieza a referir a repetición dolores articulares desencadenados por este proceso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues si tiene una lesión evidente en un sitio de infección, pues se toma la muestra de ahí y se hace toda la parte microbiológica de cultivo, pruebas de diferenciación de género, de especie, prueba de antibiograma y demás. Se puede buscar, y si se está sospechando que es una infección postestreptocócica, pues entonces lo que se buscan son anticuerpos específicos contra la estreptolicina O que produce el estreptococo. Dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tenga, pues es menos o más grave y obviamente le hacen un tratamiento con antibiótico, aunque ya sea postestreptocócico, pero puede ser que haya por ahí digamos, alguna cepa o lo que sea, y luego hay que hacer un control para mirar si esos anticuerpos han disminuido, ¿sí? La inmunidad en un principio es de tipo IgM, de toda la parte de respuesta inmune inespecífica y la parte de respuesta inmune adaptativa. Hay otros estreptococos, como son el estreptococo B del grupo beta hemolítico, que dijimos que era la Galactiae, forma parte de la microbiota normal de la vagina, que el problema es con el producto del embarazo, porque al pasar por el canal de parto se puede infectar y puede producirse una sepsis fulminante, meningitis o un síndrome respiratorio. O sea que en el control del embarazo hay que confirmar que no haya este tipo de microbiota que nos puede afectar al producto del embarazo. Están los del grupo C y G, que son parte de la microbiota de nasofaringe, pero que pueden producir faringitis, sinusitis y bacteremia. Está el Streptococcus bovis, que es parte de la microbiota intestinal normal, en ocasiones puede desencadenar una endocarditis. Están los Streptococcus anginosus, que son parte de la microbiota de la faringe y el colon, pero que si se asocian o se desplazan, pueden estar asociados a procesos infecciosos. Y ya los alfa hemolíticos, entonces ya habíamos hablado del neumococo, nos quedan los del viridans. Dentro de este grupo están, acuérdense, que son el Streptococcus viridans, mitis, mutans, salivarius, sanguis y otros. Frecuentemente son alfa hemolíticos y persisten como microbiota del tracto respiratorio, incluso en la cavidad oral, y pueden estar asociados a endocarditis agudas o subagudas, dependiendo del paciente. Si es un paciente con patologías cardíacas crónicas, entonces endocarditis agudas, y dependiendo de tipos de pacientes pueden tener estas dos formas de presentación.
Y el otro grupo que es dentro de estos estreptococos son los enterococos, ¿sí? Son estreptococos, son parte de la microbiota intestinal normal. Normalmente dijimos que eran gamma hemolíticos, aunque a veces se pueden encontrar como alfa hemolíticos. Son positivos a las pruebas de clasificación de especies, tales como la prueba de PIR, el crecimiento en bilis esculina y en altas concentraciones de cloruro de sodio. Son cromosómicamente la mayoría resistentes a la penicilina, de manera que de esos microorganismos es que otras bacterias cromosómicamente sensibles a la penicilina han recibido material genético que hace que cambien y que hagan resistencias a estos antibióticos. El enterococo fecalis es el más común en las infecciones enterocócicas y están asociados a las infecciones adquiridas en instituciones prestadoras de salud del orden con hospitalización y sobre todo en las UCIs. Se puede transmitir de persona a persona y desencadena meningitis, bacteremias en neonatos, en adultos endocarditis. Están asociados a infecciones de la vía urinaria y en heridas en conducto biliar. Cuando las personas, por ejemplo, tienen cálculos en la vesícula hepática y hay obstrucción de estas vías y se complica el cuadro, generalmente esas complicaciones, esos procesos infecciosos asociados a esto son desencadenados por los enterococos. Generalmente el más frecuente es el fecalis y pueden alcanzar la vía hematógena. El problema con el enterococo o con todos los del grupo de enterococos es que ellos son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Pero eso pues acuérdense que se hacen pruebas de sensibilidad en el antibiograma para ver a cuáles son sensibles con menor cantidad, menor concentración. Y tienen también una resistencia fenotípica a la vancomicina, también al trimetoprim sulfametoxazol, es decir, que el cuadro de tratamiento aquí a veces es muy, muy difícil. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, profe, yo sí no le escuché bien lo de que usted dijo 2 tratamientos. Usted dijo meningitis y bacteremia, bueno, eso, y dijo que eran resistentes a antibióticos y no se escuchaba bien. Ya vamos para allá, porque es que se me cerró la presentación. En la página 33. No sé, ya lo último. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que el microorganismo tiene resistencias cromosómicas a un número muy amplio de antibióticos, ¿sí? A un tipo de antibióticos de todos, contra la pared, contra la síntesis de proteínas. Pues lo que pasa es que estos microorganismos están en el intestino y por lo general los microorganismos que están en el intestino pues reciben toda la información de nuestra ingesta y demás. Y eso pues a veces genera resistencias. Pero el enterococo fecalis, por ejemplo, tiene algunas resistencias que son de tipo cromosómico, es decir, no por recibir información extra, sino porque lo tiene ahí dentro de su cromosoma. ¿Qué tipo digamos, qué tipo de presentaciones clínicas pueden desencadenarse por la infección con este microorganismo que en la mayoría de los procesos actúa como un oportunista en pacientes que están hospitalizados en la UCI y puede producir meningitis, bacteremia, sobre todo en neonatos con bajo peso, con, digamos, pretérmino, y en adultos pueden también desencadenar endocarditis. En un paciente que fue hospitalizado, llevado a cirugía por otra razón y encima entonces hay una coinfección con estos microorganismos, a veces es muy difícil el tratamiento. Son resistentes a cefalosporinas, penicilinas, monobactámicos. Digamos que los tratamientos deben ser conjugados, o sea, más de un antibiótico para poder intentar
eliminar el microorganismo, usar los que sirvan contra la pared o los que inhiben la síntesis de proteínas, como los macrólidos o los aminoglucósidos, como está la streptomicina o la gentamicina. Tiene una resistencia fenotípica a vancomicina y son resistentes a trimetropinsulfametoxazol, pero eso se obvia con un antibiograma, ¿sí? Para saber exactamente cuál es el antibiótico al cual es sensible la bacteria. Obviamente hay pruebas de biología molecular para identificarlos, hacen las pruebas para identificación de agentes infecciosos asociados a procesos entéricos, si es que la infección es a nivel entérica, o los que están asociados a infecciones en la vía hematógena, eso depende de dónde estén las manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Listo? Sí, profe, ya sé, ya vi. ¿Alguna otra inquietud? Creo que no, profe, no, señora. Bueno, entonces el parcial es hasta acá, ¿ok? El tema de parcial es hasta acá. A lo que empecemos a ver cuando regresemos de Semana Santa, pues es para el siguiente corte. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, profe, gracias. Nos encontramos mañana para hablar de hongos y ya irnos para vacaciones. Listo. Gracias, profesor. Bueno, chicos, descansen. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, que esté bien.